De ahora en adelante, mi hermano y su esposa declararon que manejaríamos el hogar de manera independiente, por lo que me pidieron que encontrara otro lugar para vivir. Mi madre, alineándose con su decisión, me trató como un obstáculo. ¿Acaso entienden quién ha estado pagando las cuentas de la casa? Nunca imaginé tal falta de respeto. En los rincones de mi mente, resolví tomar ciertas medidas. Me llamo Carrie. Soy una mujer de 30 años que actualmente reside en la casa de mis padres después de regresar de la universidad. Inicialmente, me aventuré en el mundo corporativo para forjar mi camino, pero los desafíos me abrumaron, lo que me llevó a regresar a casa. Mientras navegaba inicialmente el desempleo, exploré oportunidades de trabajo desde casa. Con una formación científica, comencé una carrera como ingeniera freelance, iniciando con proyectos modestos. Los ingresos eran modestos, pero la experiencia de trabajar de manera independiente fue profundamente significativa. A diferencia del empleo convencional, podía generar ingresos suficientes sin una interacción social excesiva. A medida que mi confianza crecía, también lo hacía mi carga de trabajo y mis ingresos. En un año, mis ingresos rivalizaban con los de un empleado corporativo regular. Sin embargo, el problema radicaba en la comprensión de mis padres, especialmente la reticencia de mi madre a aceptar mi estilo de vida de trabajo desde casa. Mi padre entendió mi explicación, pero mi madre, anclada en creencias tradicionales, tenía aprensiones sobre lo que no podía comprender. A pesar de mis esfuerzos por explicar, mi madre persistía con preguntas como, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en casa?, e insinuaciones sobre la legitimidad de mi trabajo en línea. A pesar de presentar evidencia de correos electrónicos de clientes y estados de cuentas salariales, mi madre seguía sin convencerse. Sospechaba que se trataba de algún negocio turbio o de una religión dudosa. A pesar de los pagos consistentes y la legitimidad de mi trabajo, mi madre permanecía firme en su escepticismo. Ella expresaba continuamente preocupaciones sobre la posibilidad de depender de los beneficios por desempleo, enfatizando su impermanencia. Aunque había contemplado vivir de manera independiente, mis ahorros aún no eran suficientes. En ese momento, la salud de mi padre empeoró, con piernas y espalda deterioradas que requerían cuidados de enfermería, enfrentando una jubilación anticipada y una pérdida de ingresos repentina. Mi padre me aseguró que su pensión sería suficiente. Sin embargo, reconociendo los hábitos de gasto de mi madre, cuestioné su capacidad para manejar la situación. Su rostro mostraba la fatiga de la ansiedad por el futuro incierto. Mi padre me había apoyado durante la universidad e incluso cuando regresé a casa debido a problemas de salud mental. La idea de dejarlo solo y continuar viviendo de manera independiente me preocupaba. Mi madre también lidiaba con la confusión sobre la repentina condición de mi padre. Contemplando la situación, sentí un sentido de responsabilidad y un deseo de devolver algo, asegurando a mi padre. Me comprometí a apoyar a la familia a partir de ese momento. Él expresó sorpresa, dudando de la suficiencia de mis ingresos, pero le mostré con confianza mi situación financiera estable. Al comprender la realidad, mi padre, que siempre había entendido mis circunstancias, se sorprendió con mi estabilidad recién adquirida. Animada por su comprensión, ofrecí ayudar con los gastos del hogar, las facturas médicas y otras obligaciones financieras. Cada mes, transfería una cierta cantidad a la cuenta bancaria de mi padre, asumiendo una parte significativa de la carga financiera. Como mi madre había estado usando la tarjeta de crédito de mi padre, creé una nueva tarjeta principal y le proporcioné una tarjeta adicional. Mi padre, consciente de ahorrar dinero, instó a mi madre a hacer lo mismo. En respuesta, mi madre cuestionó si debería pedirse que me fuera de la casa. Señalé mis contribuciones financieras y enfaticé que sería más difícil sin mi apoyo. Escéptica, mi madre permaneció inconforme y sospechosa de mi ayuda. Fue necesario el persuasivo de mi padre para finalmente obtener su acuerdo, permitiéndome seguir viviendo con ellos mientras continúo con mi trabajo y responsabilidades del hogar. Encontré que mi madre cada vez tomaba mi asistencia como algo natural. Su rigidez aumentó con constantes comentarios sobre la velocidad de mis quehaceres. ¿No puedes hacer tus quehaceres más rápido?, solía quejarse. Le expliqué el desafío de hacer malabares mientras trabajaba, pero ella desestimaba mis preocupaciones. La tensión en nuestra relación se volvió evidente y parecía irreparable. En contraste, mi padre, comprendiendo mis esfuerzos, brindó el apoyo necesario. A pesar de esta dinámica tensa, perseveramos de esta manera durante un año. Después de un año, la salud de mi padre sufrió un empeoramiento repentino, requiriendo hospitalización. Lo visitaba a diario, compartiendo momentos de preocupación y consuelo. Consciente del estrés que esto me causaba, mi padre expresó su gratitud, reconociendo las dificultades en mi relación con mi madre. A medida que mi padre lidiaba con problemas de salud, la relación ya deteriorada entre mi madre y yo empeoró aún más.
aunque me sentía sofocada a veces, permanecí comprometida a apoyar a mi familia. Los recuerdos de los esfuerzos pasados de mi madre, especialmente durante mis días de estudiante, me mantenían firme en este compromiso. Sin embargo, ocurrió un cambio significativo cuando mi madre recibió a mi hermano Kevin y su esposa Mary. Su llegada inesperada trajo un cambio abrupto a mi situación de vivienda. Mi hermano explicó su decisión, diciendo que vivirían en la casa a partir de ahora para aligerar la carga sobre mí. Me sorprendió, y mi madre parecía evitar el contacto visual mientras mi hermano y su esposa afirmaban que su intención era apoyarme. Había un significado oculto en sus palabras. Mi madre, expresando gratitud, insinuó sutilmente que debía contribuir más al hogar. A pesar de la sorpresa, supe que mi hermano, un graduado de una universidad prestigiosa, se había unido a una empresa respetable. El giro inesperado de los acontecimientos me dejó cuestionando los verdaderos motivos detrás de la presencia de mi hermano y su esposa en nuestra casa. Sin duda, él debía estar ganando un salario considerable, pero yo también estaba dedicadamente persiguiendo mis propios esfuerzos. Me preguntaba si podrían manejarse sin mis contribuciones. Adaptarse a una nueva vida en casa con mi hermano y su esposa resultó ser más exigente de lo que había anticipado. «Despierta, Perry, haz el desayuno», gritó la esposa de mi hermano, golpeando mi puerta. Totalmente despierta y ya inmersa en mi trabajo como persona matutina, expliqué que ya estaba levantada y trabajando. A pesar de mis compromisos laborales, insistieron en que preparara el desayuno. «Hazlo y ten listo el desayuno», exigió. A regañadientes me obligué a ayudar, considerando nuestra libertad matutina habitual. Normalmente, disfrutábamos de las comidas a nuestro propio ritmo, especialmente cuando mi madre y la esposa de mi hermano estaban presentes. Presumí que era costumbre que la esposa preparara el desayuno para su esposo. Sin embargo, mi cuñada insistió en la cooperación, y me uní a ellos en la cocina. A pesar de mis esfuerzos, su insatisfacción era evidente. «¿Es esto lo que preparaste para el desayuno? No es suficiente», se quejaron. Había elaborado meticulosamente un plato de desayuno con huevos revueltos suaves, una refrescante ensalada de lechuga, tostadas con mantequilla y una salchicha jugosa, pensando que sería bien recibido. Sin embargo, parecía que había omitido algo. «No tienes que comerlo», respondí. Su sorpresa era palpable, y su reacción se volvió confrontacional, cuestionando mi actitud y quién creía que era. Mi hermano, a menudo condescendiente y probablemente influenciado por nuestra madre, se burló de mí. A pesar de explicar mis compromisos laborales, lo desestimaron. «¿Qué tipo de trabajo es ese? ¿Estás loca?», exclamaron. Frustrada por su falta de comprensión y el impacto en mi trabajo, empaqué mi laptop, ignoré sus protestas y salí de la casa. Al irme, la voz de mi hermano resonaba en el fondo, exigiendo saber a dónde iba. Ignorando la pregunta, me dirigí a la sala de hospital de mi padre. Al apresurarme hacia la sala de hospital de mi padre, su mirada sorprendida se encontró con la mía. «Carrie, ¿qué pasa? Pareces alterada», observó. Conté el incidente reciente, y mi padre, con una expresión de sorpresa, respondió: «No sabía que ellos eran». «Lo siento, Carrie, no te preocupes por eso. Puedes elegir tu propia forma de vida». Sintiéndome perdida, expresé mi preocupación de que mi madre podría sentirse más cómoda si mi hermano Kevin estuviera en casa. Sin embargo, mi padre me aseguró: «No necesitas estar en un lugar donde no te sientas cómoda. Todo lo que quiero es que vivas feliz. Vive tu vida como quieras vivirla». Animada por las palabras de mi padre, decidí salir de casa. Al regresar esa noche, me encontré con una escena tensa que parecía sacada de una película. Los rostros serios de mi madre, mi hermano y mi cuñada me recibieron. Mi hermano me acusó de no estar en el trabajo y de obligarlo a tomar el día libre. Internamente cuestioné la responsabilidad de tomar tiempo libre tan fácilmente. Sus voces se elevaron, culminando en que mi hermano exigiera: «Sal de aquí, de ahora en adelante, los tres viviremos juntos. Si no quieres quedarte, por favor, vete. No necesitamos una presencia dominante como tú para apoyarnos». Fue una declaración impactante, y respondí con sorpresa: «¿Por qué?». Ignorando mis protestas, mi hermano y su esposa insistieron en mi partida, declarando que ya no era necesaria. En ausencia de nuestro padre, mi madre, alineándose con sus sentimientos, me veía como un obstáculo. La frustración se intensificó mientras desestimaban mi participación en las finanzas familiares y priorizaban sus propias preocupaciones. Enfurecida por su insensibilidad, sentí una profunda sensación de traición. Ideé un plan. Inicialmente, transferí el dinero vinculado a la tarjeta de crédito que mi madre usaba a diario a otra cuenta bajo mi gestión. Este movimiento sutil tenía como objetivo sorprender a mi madre cuando ya no pudiera acceder a su tarjeta de crédito.
También inicié una transferencia de dinero desde la cuenta de mi padre, un pilar crucial que sostenía la estabilidad financiera de la familia. Sin embargo, me aseguré de que solo se pudieran retirar los gastos médicos de mi padre desde esta cuenta separada, sin que mi madre lo supiera. Como resultado, una carga financiera significativa recaía ahora sobre mi hermano y su esposa. Aunque no conocía los detalles precisos de los ingresos de mi hermano, estaba segura de que sentiría el peso más que nunca. Después de completar los trámites necesarios, reuní mis pertenencias y anuncié mi partida, diciendo, me voy. Para mi sorpresa, mi madre, mi hermano y mi cuñada, que me habían estado acosando sin descanso, parecían sorprendidos. Su asombro reveló que no esperaban mi acción decisiva, aunque las expresiones en sus rostros parecían sugerir que estaban secretamente disfrutando del momento. Al anunciar mi partida, me menospreciaron, expresando su alivio. Finalmente te vas. Nunca hemos tratado con una persona tan problemática. No vas a volver, ¿verdad?, preguntaron. En respuesta, afirmé, por supuesto que no, no me contactes. Sonrieron mientras salía de la casa, pero no podía evitar preguntarme qué pensarían después de mi partida. Emprendí una nueva vida en un entorno tranquilo, encontrando consuelo y la libertad para disfrutar de mi propio tiempo. Refrescada y enfocada, me sumergí en mi trabajo. Sin embargo, como era de esperar, una llamada de mi hermano interrumpió la paz. Te dije que no me contactaras. ¿Qué pasa?, cuestioné. Su voz transmitía sorpresa y urgencia mientras indagaba sobre mi participación en las transacciones financieras de la familia. Confirmando mi rol, le recordé que había mencionado mi trabajo varias veces, pero ni él ni nuestra madre me habían creído. Expresando confusión, admitió, bueno, mamá dijo muchas cosas, y yo estaba un poco confundido. Reconociendo que no era culpa mía, reveló un problema financiero. Con mi ausencia, luchaban por manejar los gastos, y el gasto de mi madre había agravado la situación. Aunque sentía simpatía, afirmé, pude apoyarlos de muchas maneras porque estaba en casa. Ya no estoy ahí, así que tienen que manejarlo. Me encontré en una situación inesperada cuando mi hermano me contactó urgentemente, solicitando asistencia para transferir dinero a su cuenta bancaria. Perpleja, pregunté si estaba bromeando, dado que trabajaba para una empresa importante. Sin embargo, para mi sorpresa, mi hermano confesó que había sido despedido de su trabajo debido a un error significativo. Su revelación me dejó sin palabras, y me di cuenta de que podría haber regresado a la casa de nuestros padres, asumiendo que había suficiente dinero disponible. Quizás confiaba en la noción de una pensión estable después de la jubilación de nuestro padre. Queriendo ilustrar a mi hermano sobre mis contribuciones financieras al hogar, encontré diversión en la idea de su asombro al enterarse de la verdad. Su esposa y mi madre se unieron a la súplica de ayuda financiera, afirmando que estaban a punto de quedarse sin ahorros. Mi madre incluso reveló que mi padre se negaba a contribuir más a las finanzas del hogar. En respuesta, declaré firmemente que ya los había apoyado lo suficiente, instándolos a trabajar duro y mantenerse por sí mismos. Corté comunicación, enfatizando mi decisión de distanciarme de sus problemas financieros. Mi padre, reconociendo la tensión en su relación con mi madre, consultó a un abogado y optó por una vida más tranquila en otro lugar. Mientras yo continuaba visitando a mi padre a diario, un amigo compartió las recientes dificultades de mi hermano. Se había mudado a un apartamento modesto y llevaba una vida frugal. Mi madre, antes ama de casa, enfrentaba desafíos en su nuevo empleo repentino, mientras que mi hermano encontraba difícil adaptarse a las opiniones de sus colegas. A pesar de los esfuerzos de su esposa, ella cedió a la presión y se fue, dejando a mi hermano y a mi madre para enfrentar sus desafíos juntos. Persistían las preocupaciones por mi madre, que mantenía su hábito de gastar en exceso, acumulando deudas. Sin embargo, reconocía mis limitaciones para ofrecer ayuda, enfocada en mis propios esfuerzos. Trabajaba diligentemente en un espacio de vida cómodo, accediendo gradualmente a más recursos, contemplando nuevas iniciativas. Mi objetivo es pasar tiempo de calidad con mi alegre padre, apreciando cada momento con él. Si la propiedad de esta casa no se transfiere a mí, estoy contemplando un divorcio. Me sorprendió mucho cuando mi esposo de repente lanzó esta bomba. Esta casa guarda recuerdos preciosos de nuestra familia, y no puedo soportar deshacerme de ella, a pesar de mi apego emocional. Mi esposo me está amenazando y jugando con mis sentimientos. Desesperada, busqué la ayuda de mi padre. Soy Emily, una ama de casa de 30 años, dedicando mis días a apoyar y gestionar nuestro hogar. Me casé con Ion hace 2 años, y desde que dejé mi trabajo después del matrimonio, mi esposo ha sido el sostén de la familia. Sin embargo, nuestra vida tranquila dio un giro inesperado después de la muerte de mi suegro, lo que llevó a mi suegra a mudarse a nuestro apartamento.
sorprendentemente. Me informaron sobre la mudanza de mi suegra el día antes de su llegada, sin preocupación. Mi esposo anunció su llegada inminente como si fuera lo más natural del mundo. Me tomó por sorpresa, y cuestioné la repentina decisión. Olvidé mencionar antes que mi madre también vendría a vivir con nosotros a partir de mañana. Tan pronto como mi esposo llegó a casa, mencionó casualmente su llegada, pidiéndome que preparara y limpiara. Me sorprendió la noticia. Pensé que solo venía de visita, pero mi esposo aclaró que se mudaría con nosotros. La decisión se tomó sin ninguna discusión previa conmigo, y al día siguiente, mi suegra llegó con mucho equipaje. Hace tiempo que no nos vemos. Me alegra ver que te ves bien. Mary, por favor, pasa. La recibí, sin embargo, parecía disgustada por alguna razón. Al entrar, cuestionó por qué no fui a recogerla, enfatizando que es de sentido común encontrarse en la estación, especialmente cuando sabes que tu suegra está llegando. Al cargar el pesado equipaje, no sabía a qué hora llegarías. En ese caso, ¿no deberías haberme contactado? Eres tan desconsiderada. Lo siento. Por eso dicen que algunas nueras son inútiles e insensibles, refunfuñó. La suegra se acomodó pesadamente en el sofá. A pesar de ser invitada en nuestra casa, actuó como si fuera la dueña del lugar. No podía creerlo. Desde ese día, sus comentarios sarcásticos se hicieron aún más intensos. Tan pronto como mi esposo se fue al trabajo, comenzó el bombardeo. Emily, ¿por qué estás sentada allí? Lava los trastes. Deberías haber terminado la lavandería por la mañana. Eso es de sentido común. Lo siento, haré la lavandería una vez que termine con los trastes. Tienes las prioridades equivocadas. En mi casa, es regla hacer la lavandería inmediatamente después del desayuno, pero esa regla es solo para hacer lo que se te dice. ¿No te han enseñado tus padres a no poner excusas? Tenía mi propia rutina diaria, y parecía que Mary no podía entender eso. No estaba negándome a hacer el trabajo. Incluso si hacía las cosas a su manera, siempre encontraría fallas y se quejaría todos los días. Las horas del día solas con ella eran especialmente desafiantes. Un día, tuve una epifanía sobre cómo terminar con este infierno viviente con mi suegra. El plan era mudarnos a la casa que heredé de mi padre y vivir separados de ella. Mi padre se jubiló temprano hace unos meses, y mis padres comenzaron una nueva vida en el campo. Luego me pasaron su casa. Afortunadamente, esa casa no está muy lejos de nuestro apartamento actual, y estábamos planeando mudarnos eventualmente. Vivir con mi suegra había alcanzado mis límites, así que decidí hablar con mi esposo sobre mudarnos antes. John, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Recuerdas la casa que mi padre nos dio? ¿Qué piensas sobre mudarnos allí? Oh, esa casa. Hablamos sobre mudarnos allí algún día. ¿Por qué la decisión repentina? Bueno, he tenido algunas dificultades con tu madre. Ella nunca mencionó nada, pero no puedo soportar vivir con ella más. Por eso estoy considerando seriamente mudarnos. Observando que el nuevo lugar no está muy lejos, sugerí que nos mudáramos allí, permitiendo que mi suegra se quedara en el apartamento actual. Sorprendentemente, mi esposo accedió a la mudanza. Después de informar a Mary, decidimos hacer la mudanza una semana después. Honestamente, anticipé algo de oposición por parte de ella, pero aceptó nuestra decisión con una gran sonrisa. Adiós, John y Emily. Siento mucho la decisión repentina de mudarnos. No te preocupes. Es maravilloso que tu padre te haya dado la casa. Es muy amable de su parte. Gracias. Por favor, visítenos algún día. Por supuesto, no está muy lejos de aquí, y espero que me visites regularmente también. Lo haré. Después de la conversación, me dirigí a nuestra nueva casa con mi esposo, sintiéndome aliviada de que ya no tendría que soportar más comentarios sarcásticos. Ahora podría vivir libremente a mi propio ritmo, aunque inicialmente temía la oposición de Mary. Consultar con John me dio paz. Sin embargo, mi paz no duró. A pesar de poder mantenerme a distancia de mi suegra y experimentar una reducción del estrés, mi esposo comenzó a llegar tarde a casa. No solo eran las llegadas tardías, había días en los que ni siquiera llegaba a casa. Defendía sus acciones diciendo que estaba preocupado por su madre, pero se volvía demasiado frecuente. Sin informarme, iba a la casa de su madre, cenaba con ella y, a veces, pasaba la noche allí, alterando mi vida diaria. Esto no puede seguir así, pensé. Un día, lo senté para hablar. John, has estado llegando muy tarde últimamente, y a veces ni siquiera llegas a casa. ¿Es así? Solo estoy preocupado por mi madre. Esa no es la cuestión. Al menos avísame con antelación si vas a llegar tarde, para que sepa que no tengo que preparar la cena. Como eres ama de casa y siempre estás en casa, puedes comer las sobras para el almuerzo al día siguiente, ¿verdad?
¿Así que dices que debo aceptar todo en silencio solo porque soy ama de casa? ¿Dices que no debemos hablar de esto? No es así, las amas de casa solo se relajan en casa. ¿Qué estás diciendo? De todos modos, estoy preocupada por dejar a mi madre sola. Ella volverá pronto y necesito discutir algunas cosas con ella. Espera, ¿ella va a volver? ¿Qué necesita discutir con ella? Curiosa, le pregunté a mi esposo. Vamos a mudarla aquí para vivir con nosotros. ¿Vivir juntos? Sí, ella seguía diciendo que quería una casa grande como la que vivió en el extranjero. Por eso pensé en dejarla quedarse en esta casa. ¿Qué? No entiendo. De repente informada de esto, no podía pensar en nada. ¿Mi cuñada va a vivir en esta casa? Apenas había escapado de las constantes quejas de Mary. Y ahora su hermana ella iba a vivir en esta casa. No podía entenderlo. Esta era la casa que heredé de mi padre. Se sentía antinatural. Es la única casa grande que satisfaría a ella. Mi esposo argumentó que el apartamento en el que solíamos vivir ahora es donde se queda mi madre y es demasiado pequeño para 4 personas. Pero nunca tuve la intención de vivir con ella. Tampoco planeo vivir juntos. Tengo la intención de darle esta casa a ella, declaró mi esposo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque planeamos mudarnos de nuevo con mi madre. Ella puede usar esta casa libremente, explicó. Me sorprendió la propuesta irracional de mi esposo y sentí que me iba a desmayar. A pesar de mi insistencia repetida de que no tenía intención de vivir con mi suegra, mi esposo eventualmente se enfureció. ¿No puedes ser un poco más considerada? Puedes vivir por mi culpa, así que solo haz lo que digo. Ya basta de tus bromas. Esta casa es preciosa para mí, heredada de mi padre. ¿Por qué debería dársela a ella? Una casa tan maravillosa está desperdiciada en ti. ¿No es así? Ya le he dicho a ella que le he conseguido una casa grande. Ya es demasiado tarde para decir lo contrario. No se me consultó en ninguna de estas decisiones. De todos modos, no puedo aceptarlo. Siempre estás quejándote. Basta, cálmate y piensa. Voy a volver a la casa de mi madre por un tiempo. Mi esposo, enfadado, cerró la puerta de un golpe y se fue. Sola en la habitación, las lágrimas caían por mi rostro. No podía entender por qué mi esposo decidía todo por sí solo. Era inimaginable que quisiera regalar la casa que heredé de mi padre a mi cuñada. Cada día, mi esposo me enviaba mensajes preguntando si me había calmado y pidiéndome que volviera pronto. Cada vez, tenía que decirle firmemente que no tenía intención de aceptar. Luego, un día, dijo algo impactante por teléfono. Hola Emily, ¿cuándo vendrás a vivir aquí conmigo? Deja de quejarte, ya lo he dicho tantas veces. No tengo intención de vivir con Mary. Mudarse allí y darle esta casa a ella, ya le he dicho a ella. Deja de ser egoísta. Ella podría volver esta semana, así que no hay tiempo. ¿Por qué debería renunciar a mi casa por tu familia? Heredé esta casa de mi padre. No decidas por tu cuenta. ¿A quién crees que estás hablando? Hasta mi madre está furiosa. Estoy al borde del desespero. Eso no es mi problema. Estás ignorando mis sentimientos. Mi esposo soltó un gran suspiro por teléfono, claramente frustrado. Luego dijo algo impactante. Si no puedes escucharme, entonces divorciémonos. Entrega la casa a ella y vete para mañana. En ese momento, mi amor por mi esposo se desvaneció rápidamente. Amenazarme con la palabra divorcio fue absolutamente despreciable. No podía perdonarlo por usar el divorcio como una amenaza sin considerar mis sentimientos. No podía permitir que estas personas se salieran con la suya. Ardiente de ira, mi esposo continuó hablando con un tono triunfante y dominante. Escucha, si no te vas para mañana, realmente te divorciaré. Espera, ¿estás hablando en serio? Por supuesto que sí, no tienes opción. ¿Qué harás si te divorcias? Siendo ama de casa, no puedes sobrevivir. Basta, entiendo. Bien, date prisa y muévete aquí. Mi madre está esperando disciplinarte. Colgó el teléfono con un tono confiado, pensando que haría lo que decía. Después de esa llamada, tomé la decisión de buscar ayuda de mi padre para un plan. Al día siguiente, todo estaba listo para la mudanza. Respondí con calma cuando me preguntaron. Por cierto, tengo curiosidad por saber cuándo volverá ella. Volverá mañana. ¿Por qué estás tan obsesionada con ella? Entre tú y yo, parece que ha ganado mucho con las inversiones en acciones. Entiendo. Entonces, si le proporcionas una casa, tal vez podrías pedir ayuda financiera. Es típico de ti. De todos modos, necesitas salir de esa casa hoy mismo. Es incómodo para todos nosotros. No te preocupes, ya me mudé. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mi esposo parecía genuinamente sorprendido. Lo sabía, no quieres divorciarte de mí, ¿verdad? Naturalmente, sin un ingreso,
no puedes sobrevivir, pero todo esto está llegando a su fin. Aún estamos casados, así que por eso estamos hablando. Espera, ¿qué? Solo puedo pensar en el divorcio ahora. Mi esposo estaba claramente alterado por mis palabras. Prometiste mudarte de esa casa, ¿verdad? Y vivir conmigo, pero ya te has mudado. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que no viviré en una casa con un esposo que decide todo por su cuenta y una suegra que intimida. ¿Por qué me incluyes a mí? Prometiste mudarte por ella. Dije que ya me mudé, ¿no? Hice lo que dijiste. Basta de bromas. ¿Dónde estás ahora? El tono de mi esposo era de pánico y claramente estaba perdiendo la calma. En realidad, estoy en casa de mis padres. ¿Por qué? Me mudé a la casa rural de mis padres. No planeo regresar a donde estás. Debiste decírmelo antes. Mi esposo respondió con un dejo de alivio en su voz. Si pudiera simplemente darle esa casa a ella, no importa dónde vivas. Eso requeriría $330,000. Puse la casa que heredé de mi padre a la venta, y si realmente quieres dársela a ella, cómprala por $330,000 y luego entrégasela. ¿Estás bromeando? Estoy seria. La casa aún estaba a nombre de mi padre, así que le pedí que la vendiera. Mi padre siempre decía, si pasa algo, contáctame. Puedes vivir o vender esta casa como quieras. Te ayudaré. Como resultado de la tasación, se propuso un precio de $330,000, al cual accedí gustosamente y puse la casa en el mercado de inmediato. Mi esposo probablemente nunca esperó esto. Lanzó insultos, consumido por la ira. ¿Por qué haces esto sin preguntarme? Esto es imperdonable. No estoy pidiendo, ni necesito, tu aprobación. Nos estamos divorciando pronto de todos modos. No me importa. ¿Entiendes tu posición? Serás el que estará en problemas si nos divorciamos, ya que no tienes ingresos. Eres solo una ama de casa. Prefiero luchar por mi cuenta que estar contigo para siempre. Escucha, ella volverá pronto. Te dije que cuento con el dinero de ella, ¿verdad? Y que, como dije, si quieres que la querida ella viva en esa casa, cómprala por $330,000, si es que puedes. ¿Qué? Eso es imposible. Si ella ha ganado mucho con sus inversiones, no veo por qué no puede permitírselo. No sé cuánto ha ganado, pero es demasiado. Nunca podrá permitírselo. Mi esposo estaba lleno de excusas sin un atisbo de disculpas, manteniendo su actitud dominante. Sentí que era una tontería pasar más tiempo con él y solté todo lo que quería decir. Terminé contigo y con este ridículo lío. ¿Pensaste que amenazarme con el divorcio me haría ceder la casa? Si pensaste que ser ama de casa significaba que haría todo lo que dices, estás muy equivocado. Hey, callemos y hablemos. Estoy calmada. ¿No eres tú quien está entrando en pánico? No voy a ser controlada por ti ni por tu familia más. Mantente fuera de mi vida. Vete al infierno con tu querida madre. Hijo de mamá. Grité lo suficientemente fuerte para que todo el vecindario lo escuchara, y luego colgué abruptamente el teléfono. Por supuesto, ya estaba harta de estas llamadas locas de mi esposo, así que bloqueé su número. Inmediatamente consulté a mi abogado y decidí solicitar el divorcio. Tomó un tiempo, pero el divorcio se finalizó, reconociendo los errores de mi esposo. Él y Mary todavía viven en ese apartamento. En cuanto a ella, no pudieron proporcionarle la casa grande que quería, y ella estaba furiosa, alegando que este no era el trato y regresó a su país de origen. El plan de mi exesposo de buscar ayuda financiera de su exitosa hermana se vino abajo, y ahora parece estar enfrentando dificultades financieras, teniendo que pagarme pensión alimenticia y mantener a su madre. Mientras siga viviendo con una madre tan egoísta, su vida nunca será próspera. Por otro lado, me mudé al campo y estoy disfrutando de días tranquilos con mis padres. Recientemente comencé un trabajo administrativo en una pequeña empresa, presentado por un vecino. Con ese salario, puedo vivir cómodamente. Planeo vivir aquí por un tiempo. Quiero estar al lado de mis padres tanto como sea posible para devolver la amabilidad que me muestran. He transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres y estamos contemplando el divorcio. James, con una actitud fría, me señaló y me insistió con desdén que dejara la casa. Desató una serie de insultos, apoyado por las sonrisas alegres de sus padres, quienes parecían avalar silenciosamente sus acciones. Sin embargo, no me afectaron sus palabras. Aceptando con calma la decisión de irme, dentro de mí, un plan bien pensado acompañaba el equipaje que había preparado con antelación. Mano a mano, salí de la casa sin dudar. Ellos estaban ajenos a la gravedad de la situación que les esperaba. Mi nombre es Sally. Acabo de cumplir 50 años. Han pasado muchos años desde nuestro matrimonio.
y nuestros hijos ahora son independientes, llevando vidas alejadas de nosotros. Solía vivir la vida de una trabajadora asalariada, pero ahora, gracias a la introducción de una amiga, paso mis días como maestra de accesorios hechos a mano, a hobby convertido en profesión. Este nuevo trabajo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida, brindándome satisfacción a través de las interacciones con mis estudiantes y la alegría de crear todos los días. Algunos pueden tener opiniones negativas sobre convertir un hobby en un medio de vida, pero yo estoy contenta. James y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él estaba empleado en una empresa cliente en ese momento, y a medida que empezamos a encontrarnos a menudo a través de reuniones sociales relacionadas con el trabajo, nuestra relación se profundizó. Eventualmente, elegimos casarnos por amor. Después de 3 años de matrimonio, nuestra familia fue bendecida con un niño sano y enérgico. Se graduó en una universidad conocida y ahora está felizmente casado, viviendo una vida próspera. Sin embargo, a pesar del éxito de nuestro hijo, la relación entre James y yo se volvió cada vez más difícil de disfrutar. Con el tiempo, James experimentó una transformación, mostrando cambios en su comportamiento. El James que era amable y considerado se convirtió en una persona exigente, tratándome como nada más que una sirvienta. Sus demandas y preferencias cambiantes a diario se convirtieron en una fuente de problemas para mí. Últimamente, James se ha encolerizado fácilmente, echándome la culpa por cosas triviales, y los episodios de abuso verbal han ido en aumento. He querido escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada a una hipoteca no pagada. A pesar de esto, James dejó su trabajo sin una razón clara y ahora pasa sus días holgazaneando en casa. Apenas levanta un dedo para ayudar con las tareas diarias, dejándome manejar todo por mi cuenta. La casa en la que vivimos fue recientemente reconstruida, y yo financié todo, administrando las finanzas. Ahorré poco a poco para su reconstrucción. Encierra mis deseos y aspiraciones, una casa en la que trabajé arduamente. No quiero que caiga en manos de James si me voy. Más allá del problema de la hipoteca, esta casa simboliza mis sueños, con características como el amplio área de la cocina reflejando mis elecciones cuidadosas. A pesar de la contribución inicial de James en el diseño de la casa, cubrí todos los costos y quería que se respetaran mis deseos. A pesar de los desafíos, la casa con todas sus características deseadas finalmente se convirtió en una realidad, cumpliendo nuestro sueño. Experimenté una profunda sensación de alegría sobre la realidad de nuestro nuevo hogar. Sin embargo, el costo de la construcción superó significativamente nuestras estimaciones iniciales, obligándonos a tomar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Aceptar un préstamo tan grande en nuestros 50 años fue inesperado, pero la perspectiva de la felicidad que prometía nuestro nuevo hogar nos dio la energía para superar esta carga financiera. Por otro lado, James parecía algo amargado, ya que sus opiniones y deseos no estaban bien reflejados en el diseño de la casa. Expresó descontento, considerándolo innecesario y similar a tirar el dinero por la ventana. Ignorando sus quejas y gruñidos, seguí adelante. Gradualmente, dejó de hablarme y comenzó a recurrir a comportamientos infantiles, como esparcir basura y dejar las cosas desordenadas para provocar irritación. Me preguntaba cuándo terminaría esta situación, esta vida, reflexionando sobre esto todos los días. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, de repente sonó el timbre. No esperábamos visitas ese día, lo que me dejó curiosa sobre quién podría ser. Mientras me preparaba para ir a la puerta principal, James sorprendentemente se levantó y se dirigió allí antes que yo, posiblemente consciente de la identidad del visitante. Después de un rato, voces alegres y risas emanaban de la entrada. Cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, revelando a los visitantes, vi las caras de mis inesperados suegros, Harold y Alice. Honestamente, siempre sentí presión en mi relación con ellos. Cuando anunciamos nuestro matrimonio por primera vez, me trataron con frialdad, me criticaron por mi estatus social más bajo y mantuvieron una actitud incómoda. Incluso en nuestro día de bodas, su intromisión continuó después del matrimonio. Cada vez que interactuaba con ellos, me preguntaba cómo manejar la situación, a pesar de pensar que podría haber algún cambio o asentamiento debido a la falta de contacto. Su visita repentina me sorprendió. Los saludé educadamente. Sentí una ligera tensión, pero ellos pasaron a mi lado sin decir una palabra, ignorando intencionalmente mi presencia y chocando contra mi hombro. Se maravillaron de la casa, expresando envidia por la cocina espaciosa y funcional. James mostró con orgullo la casa a sus suegros, y al regresar, las expresiones en sus rostros parecían satisfechas. Sin embargo, la expresión de James se tornó severa, y de repente alzó la voz enojado hacia mí, indicándome que me apurara a preparar té y bocadillos.
abrumada por sus palabras. Preparé té y serví bocadillos apresuradamente, pero sus padres parecían insatisfechos, comentando sobre la hospitalidad a pesar de mis esfuerzos. Harold expresó descontento, y mientras terminaban rápidamente los bocadillos y el té, comentó apreciativamente sobre el interior de la casa. James, con una amplia sonrisa, invitó a sus padres a vivir con nosotros en la casa, casi ignorando mi presencia. Ellos escucharon las palabras de James y se fueron, dejándome mirando sus figuras que se alejaban. Sentí la gran distancia entre James y yo, echándolo de menos charlando y riendo alegremente con sus padres, algo que no había visto en mucho tiempo. Posteriormente, en respuesta a la invitación de James, sus padres comenzaron a visitar nuestra casa con mayor frecuencia. Inicialmente, era unas pocas veces al mes, pero gradualmente aumentó a varias veces a la semana, y eventualmente se convirtió en casi diario. Sin embargo, sus críticas hacia mí nunca cesaron, y James no mostró signos de frenarlas. La actitud de James de culparme, junto con la desaprobación intensificada de sus padres, se volvió más pronunciada. Sus quejas sobre que no lo escuchaba y causaba sufrimiento a nuestro hijo eran implacables. A pesar de enfrentar dificultades diarias, me encontraba incapaz de expresar la frustración en mi corazón. Todo lo que podía hacer era ofrecer palabras de disculpa. Las visitas de los suegros aumentaron más allá de lo esperado, y comenzaron a venir incluso con más frecuencia durante mi ausencia. Venían junto con James, dejando evidencia clara de sus actividades en casa, latas de cerveza esparcidas, botellas vacías y rastros de alcohol derramado que se filtraban en nuestra nueva alfombra. A pesar de mis protestas, la nueva casa comenzó a oler a alcohol y se sentía sucia. No podía entender por qué, a pesar de no contribuir al hogar, James se quejaba rápidamente. Su involucramiento en el juego añadía otra capa de preocupación, ya que los restos de boletos de apuestas usados surgían regularmente. Explicar los riesgos del juego y su impacto en nuestras finanzas parecía inútil. Las pérdidas fueron un golpe significativo, especialmente dado que el dinero usado para el juego se ganó con mi arduo trabajo. Casi un mes después de las frecuentes visitas de los suegros, comenzaron a apuntar a los momentos en que yo estaba fuera. Un día, al regresar a casa temprano, los encontré pasando el tiempo de manera relajada en nuestra casa. Sorprendida, los confronté, pero sus palabras sarcásticas y actitud indiferente dejaron claro que consideraban mi presencia molesta. Frustrada y estresada por las actitudes insolentes de James y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi límite. En lugar de sucumbir a las emociones, decidí que era hora de idear un plan para abordar la situación. En medio de esta agitación, ocurrió un evento inusual. Durante un tiempo en el que se suponía que debía estar fuera, los suegros visitaron inesperadamente, expresando sorpresa por su horario inusual. Comenté sarcásticamente sobre su evasión de mi presencia. Ignorando mi comentario, entraron audazmente en la casa. James los recibió con una sonrisa, llevándolos a inspeccionar varias áreas, desde la cocina hasta el baño, observando sus revisiones meticulosas. Sentí que había un objetivo oculto detrás de sus acciones. Incluso mientras se iban, llevaban expresiones satisfechas, como si hubieran confirmado algo. Curiosa y cautelosa, cuestioné sus inspecciones y me pregunté si había algo que debían decirme. Le había advertido a James que no se preocupara, enfatizando que no era de su incumbencia. Sin embargo, su comportamiento insinuaba que estaba escondiendo algo de mí. Sospechaba que intentaba manipularme astutamente, pero captar la verdadera intención resultó desafiante. Observar la situación se convirtió en mi única opción. Entonces, un día después del trabajo, regresé a casa para encontrar un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, con el logo de una empresa llamada Moving Center. James parecía estar en discusiones con el conductor del camión y los representantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él hizo como si no me viera y desapareció dentro de la casa. Lo que más me sorprendió fue la llegada simultánea de mis suegros. Me saludaron de manera casual, y James los recibió, llevándolos dentro de la casa. La atmósfera se sentía tensa, y mientras los seguía dentro, noté un cambio significativo. Los muebles y pertenencias familiares que conocía habían desaparecido, reemplazados por muebles anticuados de mis suegros arreglados como si fuera su casa. Al sentarme en el sofá, ellos me rodearon con sonrisas burlonas, transmitiendo una sensación de arrogancia. Su comportamiento indicaba una acción premeditada, y aunque ansiosa, decidí esperar en silencio y ver qué ocurriría. Las miradas algo apresuradas de mis suegros añadieron tensión. Declararon que había algo que necesitaban decirme, insinuando una agenda oculta. Preparándome, respondí con una calma vana. James suspiró profundamente antes de admitir que había vendido la casa a sus padres. Propuso divorciarnos, y mis suegros asintieron en acuerdo. Sus sonrisas burlonas sugerían que estaban tratando de jugar conmigo. A pesar de la revelación,
me mantuve impasible, habiendo anticipado su plan. Firmé inmediatamente los papeles del divorcio. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa y declaré mi intención de salir de la casa. Tenía sospechas sobre los comportamientos poco naturales de James y mis suegros, especialmente dado que sus visitas frecuentes ocurrían cuando no estaba en casa. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de vigilancia alrededor de la casa y las conecté a mi teléfono inteligente. En el primer día, observé sus conversaciones diarias. Sin embargo, un día me topé con un video donde James y sus padres discutían alegremente sobre la venta de la casa. Choqueada por esta revelación, decidí planear mis próximos pasos. Basada en la información obtenida de las cámaras de vigilancia, tomé la iniciativa de transferir el préstamo de la casa de mi nombre al de James. Si planeaban sacarme de nuestra casa, creí que ellos deberían hacerse cargo de los pagos y responsabilidades de la hipoteca mensual, que ascendía a $1,900. Se pagaba con mi salario ganado con esfuerzo. Dudando que James y sus padres pudieran pagar esto, decidí no proporcionar ninguna asistencia financiera. Libre de la problemática relación, me mudé a mi nueva casa bien organizada con muebles nuevos, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. En mi día libre, disfruté la perspectiva de un descanso a fondo, durmiendo hasta después del mediodía. Justo cuando estaba a punto de dormirme nuevamente, el timbre sonó abruptamente. Para mi sorpresa, James y sus suegros estaban en mi puerta sin invitación. Pregunté sobre su presencia, y sin responder, entraron en mi casa, desplegando un documento frente a mí. Me acusaron de cambiar el nombre en el préstamo de la casa sin permiso. Expresando incredulidad por su aparición repentina, supe que justo después de dejar la casa, recibieron documentos sobre el cambio de nombre del préstamo. James y sus padres estaban sorprendidos, afirmando que estaban desempleados y no podían pagar las altas mensualidades del préstamo. En un estallido de furia, James declaró que no pagarían esa cantidad, intentando aclararles las consecuencias del incumplimiento. Expliqué cómo los intereses y las tarifas por retraso podrían aumentar significativamente el pago final. James inicialmente parecía escéptico, pero después de buscar información en línea, su expresión se tornó en una de sorpresa y angustia. Recomiendo buscar un nuevo empleo para un nuevo comienzo. Sus rostros se pusieron aún más pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Admitieron no tener ahorros ni activos, con James cargado de deudas de juegos sustanciales y sin ingresos estables. Frustrados, rogaron por comprensión y asistencia, enfatizando los años que habían pasado juntos. Indiferente a sus súplicas, cerré la puerta para escapar de sus intentos de reparar la relación. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que llevó a su desalojo de mi propiedad. Eventualmente, debido a las limitaciones financieras, se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad. James consiguió un trabajo a tiempo parcial, apoyando a su familia con esos ingresos. Mientras tanto, mi vida permaneció sin cambios. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano. El blog atrajo atención y duplicó mis ingresos mensuales. Aumentaron las solicitudes para que actuara como instructora en talleres y cursos. No tenía pensamientos de volver a casarme y planeaba navegar la vida de manera independiente. Descubrir un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio trajo recuerdos de nuestras luchas financieras. Con una sensación de determinación, decidí construir una nueva felicidad por mi cuenta, colocando el libro de cuentas de nuevo en el estante.